Hola amigos de YouTube, somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En este video vamos a enseñarles cómo pueden resolver problemas de áreas y volúmenes, primero haciéndolos manualmente para luego corroborarlos con una herramienta de software llamada Winplot. Empecemos. Bien, mucho gusto, mi nombre es Byron Javier Carrera Q y a continuación estaremos trabajando el primer ejemplo sobre áreas. Tenemos entonces el primer tema que dice área respecto al eje de las abscisas. Y el problema dice lo siguiente: calcular el área limitada por la curva y igual a menos x al cuadrado más 4 veces x y el eje de las x. Para ello vamos a utilizar esta pequeña forma que tenemos acá, que dice el área es igual a la integral definida de a b de la función de x por dx. Bien, en este caso el problema no nos da los puntos de corte o los límites superior e inferior de donde tenemos que evaluar nuestra integral. Para ello o para obtenerlos hacemos lo siguiente: igualamos nuestra función a 0 y luego despejamos x para obtener los valores de x. Primero tenemos entonces factor común, luego de eso distribuimos la igualdad y el resultado nos da lo siguiente: x es igual a 0 y x es igual a 4. Estos son los puntos o los límites en donde vamos a evaluar nuestra función o que vamos a sustituir en nuestra forma para calcular el área. Luego de esto creamos nuestra pequeña gráfica evaluada de 0 a 4. Bien, entonces tenemos que cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, y vale 3, cuando x vale 2, y vale 4, cuando x vale 3, y vale 3, y finalmente cuando x vale 4, y vale 0. Al graficar estos puntos, nos queda esta gráfica acá, con una forma de montículo, encerrando un área junto con el eje x. Esta área aquí encerrada es la que vamos a calcular por medio de nuestra integral. Entonces, sustituyendo los valores obtenidos, tenemos la integral de la siguiente forma. Tenemos entonces el área es igual a nuestra integral definida evaluada de 0 a 4 por la función menos x al cuadrado más 4x por dx. Integrando nos queda de esta forma, en donde tenemos que evaluar aún de 0 a 4. Ahora bien, tenemos aquí la función evaluada en 4 menos la función evaluada en 0 que se nos hace 0. De esto resulta que tenemos menos 64 tercios más 32 y de ello obtenemos esta forma y finalmente tenemos que el área es igual a 32 tercios de unidades cuadradas. Bien, ahora vamos a tomar estos valores y los vamos a ingresar a nuestra aplicación y vamos a comparar los resultados. Bien, tenemos entonces la ventana de nuestro programa en donde vamos a ingresar los valores y luego comparar los resultados obtenidos anteriormente. Para ello vamos a la pestaña que dice ventana, en la opción que dice 2dim. Tenemos este pequeño frame y para ingresar nuestra ecuación vamos a donde dice equa y en la opción 1 que dice explícita. Aquí ingresamos nuestra función, que sería la siguiente: menos x elevado al cuadrado más 4 veces x. En estas pequeñas casillas de acá podemos darle el grosor a la línea de nuestra función y también un color. En este caso le voy a dar un grosor o ancho de lápiz 3 y seleccionar un color al azar.
doy en el botón de OK y tenemos nuestra función. Si comparamos los resultados nos damos cuenta que aquí también nos dio ese pequeño montículo que encierra un área junto al eje X. Entonces, para calcular el área, nos vamos a la pequeña pestaña de este frame que dice 1, la opción que dice integración, y en la primera opción que dice integrar f de x respecto de x. Tenemos ya ingresada nuestra función de donde vamos a calcular el área. Teníamos que el límite inferior era 0 y el límite superior era 4. Acá podemos marcar los diferentes formas de calcular el área. Para el resultado debería ser lo mismo. Podemos también añadir una cubierta en donde nos resalta el área que estamos calculando. Bien, ahora damos clic en el pequeño botón que dice definida y nos da el resultado. Y el resultado es 10.66. Si dividimos nuestro resultado anterior, 32 dividido entre 3, nos da el mismo resultado obtenido en la aplicación, 10.66. Y con eso tenemos entonces nuestro primer problema resuelto. Muy buenas tardes, mi nombre es Maricel. Yo les voy a presentar el ejemplo número 2, en el cual dice de la siguiente forma: área entre funciones respecto de x. El problema es el siguiente: calcular el área entre la parábola y elevado al cuadrado igual a 4x y la recta y igual a x. La fórmula que utilizaremos es la siguiente: a es igual a la integral definida evaluada de a b por la función superior menos la función inferior. En este caso, como no nos dan los puntos de corte, vamos a tener que encontrar, para el primer paso sería despejar y, en el cual nos quedaría de esta forma. Luego igualamos nuestras dos ecuaciones, por lo tanto nuestro primer punto de corte sería x igual a 0 y x igual a 4. Luego realizaremos nuestra tablita para poder encontrar los puntos para poder graficar. En este caso sería y, x. Bueno, para realizar nuestra gráfica necesitamos de nuestras tablas para encontrar los valores de cada función. En la primera sería cuando x va a valer 0, y va a valer 0. Cuando x valga 1, y va a tener un valor de 2. Cuando x vale 2, y va a tener un valor de 2.8. Cuando x vale 3, y va a tener un valor de 3.4. Cuando x vale 4, y va a tener un valor de 4. En la siguiente tabla de nuestra función sería y igual a x. Si nos damos cuenta, en esta es una igualación. Por lo tanto, los valores de x serán los mismos valores que obtendrá y. Bueno, para graficarlo nos quedaría de la siguiente forma. Esta es nuestra función superior porque queda encima de esta función que sería nuestra función inferior. Bueno, por último tendremos que sustituir nuestros valores a nuestra forma, por lo tanto quedaría de esta forma. Para poder trabajar esta función de una forma más cómoda, vamos a reescribir la función, nos quedaría de esta forma. Luego tendríamos que integrar nuestras funciones y nos quedarían de esta forma. Luego vamos a evaluar de 0 a 4. Acá tenemos esta función evaluada a 4. Aquí menos
esta función evaluada a 0, por lo tanto obtendremos un valor de 0. Luego seguimos operando nuestros valores para obtener el resultado que sería área igual a 8/3 de unidades cuadradas. El siguiente paso sería ingresar al programa para poder comparar nuestras respuestas. Primero ingresaremos al icono ventana, luego a donde dice GIMP2, luego a EQUA, luego a explícita. En este caso aquí escribiríamos nuestra primera función, que sería el siguiente, 4x elevado a la 1 media. Luego le podemos dar el grosor de nuestro lápiz, un color para poder identificarlo y luego le damos OK. Luego volvemos a ir donde dice EQUA, luego explícita, luego ingresamos nuestra siguiente función, en este caso sería X. Igual le damos un grosor al lápiz, un color y le damos OK. Luego nos iremos donde dice 2, luego donde dice integrar. En este caso nos sale ya nuestra función superior y nuestra función inferior. Aquí lo único que tenemos que hacer es solo poner nuestro límite inferior, que aquí sería igual a 0, y aquí el límite superior, que sería el 4. Luego seleccionamos las formas que podemos calcular las áreas. Luego seleccionamos donde dice cubierta para poder obtener en sí nuestra área. Seleccionamos un color, luego le damos donde dice definir para obtener el resultado de nuestra integral. En este caso sería 2.66. Si vamos a nuestra función manual, cuando dividimos 8 dividido 3 nos da el resultado de 2.6. En este caso nuestros valores sí son iguales, por lo tanto nuestra ecuación está correcta. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Tovar. Como vimos en los ejemplos anteriores, pues mis compañeros hablaban acerca de cómo podíamos resolver problemas para encontrar áreas. En este caso vamos a ver también un ejemplo muy práctico de sólidos en revolución con respecto al eje X. El problema dice de la siguiente manera: encontrar el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región bajo la curva Y igual a la raíz de X de 0 a 1. Vale la pena mencionar que los puntos de corte ya vienen implícitos en el problema. Entonces la fórmula para poder resolver sólidos en revolución nos dice que el volumen va a ser igual a la integral evaluada de AB por la constante pi de la función de x elevada al cuadrado con su diferencial de x. Esa es la función que tenemos o que nos dan para poder resolver problemas de sólidos en revolución. Entonces, en este caso podemos ver, por ejemplo, a la hora de hacer nuestra tablita, igual que en los puntos de corte que ya nos los da el problema, dice que cuando x vale 0, lleva a valer 0. Cuando x vale 0.5, lleva a valer 0.7. Cuando x vale 1, y va a valer 1. Vale la pena mencionar que los puntos que nos dan es de 0 a 1, pero para ser más exactos al momento de encontrar el área, nosotros le ponemos también 0.5, digamos un punto central para tener 3 en el plano cartesiano. Como podemos darnos cuenta aquí, en la gráfica, al momento que nosotros venimos y empezamos a ingresar los valores de x, nos vamos a dar cuenta que esta curva que está aquí en color verde es todos los valores que están en x. Entonces, como el problema nos dice que el sólido se va a hacer girar alrededor del eje x, nosotros siempre es bueno que pongamos un indicador acá como el que tenemos aquí, que nos dice que el sólido va a estar dando vueltas en este eje x.
como al momento de graficar la parte de X tenemos la recta en color verde, y al momento de graficar el área de la Y nos vamos a dar cuenta que es el área que encontramos de este lado. Nosotros venimos y vamos a dibujar como su parte superior para poder hacer bien y más claro el ejemplo. Lo ayudamos esta parte de aquí para poder ver y darle esa forma de que sí está dando vueltas con respecto al eje X. Entonces, ya teniendo esa parte ya más clara de cómo va a quedar nuestra gráfica, pues venimos y vamos a meter valores a nuestra fórmula. Entonces, empezamos diciendo que el volumen va a ser igual a la integral valuada de 0 a 1 por su constante pi de la función, que es la primera que tenemos, que es que es la raíz de x elevada al cuadrado con su diferencial de x. Esto tenemos que va a ser igual, como tenemos aquí la constante pi y está multiplicando la función, la vamos a sacar en este caso. Entonces tenemos que tenemos aquí solamente cabe la pena, vale mucho mencionar que, por ejemplo, cuando tenemos en este caso la función de x que estamos indicando que es una raíz elevada al cuadrado, este cuadrado va a eliminar la raíz, entonces tenemos solamente aquí la x con su diferencial de x. Luego vamos a decir, sacamos, siempre eso lo tenemos que venir trayendo, la constante pi, y decimos que al momento de nosotros ya traer la x que tenemos acá, integramos y la tenemos que nos va a quedar al cuadrado y siempre dividida a 2, valuado siempre de los puntos de corte de 0 a 1. Entonces esto sería igual a la constante pi y empezamos a evaluar nuestro primer punto, que sería el 1 elevado al cuadrado partido 2 menos en este caso tenemos 0 porque la misma función se vuelve a evaluar en 0 y toda esa función nos va a quedar 0. Entonces, al momento ya nosotros de seguir operando, vamos a dar siempre trayendo nuestra constante pi, va a ser igual a la multiplicación del 1 medio que nos quedó en esta parte. Esto va a ser igual a la respuesta que el volumen va a ser igual a pi medios unidades cúbicas. En este momento vamos a proceder a pasar al área del programa. Luego nos vamos a nuestro programa WinPlot y seleccionamos la opción ventana, luego 2D, nos va a aparecer el frame o el plano cartesiano. Luego nos vamos a la opción Equa y seleccionamos la primera, que es la explícita, y vamos a ingresar el valor de nuestra función. En el ancho del lápiz vamos a seleccionar siempre 3 y en el color pues es bueno siempre seleccionar un color para saber diferenciar cada valor de cada función. Presionamos OK y ya tenemos nuestro primer gráfico, y luego nos vamos a la opción 1 y nos vamos a la opción que dice reflejar. Ya acá le seleccionamos la opción que dice mostrar recta y le damos reflejar. Entonces lo que logramos con esta opción es ver de una mejor manera el sólido, el área del sólido que está reflejada o que nos indica el problema que va a estar girando alrededor del eje X. Luego nos vamos a la opción que dice 1, seleccionamos donde dice integración y en las opciones nos vamos a ir directamente a volumen de revolución. Acá en esta opción donde dice comienzo de arco nos indica que tenemos que poner nuestro primer punto, que sería 0, y en fin de arco el otro punto, que sería 1, según nuestro ejemplo que estamos trabajando. Luego vamos a darle a la opción al botón que dice volumen y nos va a tirar que el volumen del sólido es de 1.57, que es lo mismo que tenemos acá en nuestro ejercicio que hicimos manual. Podemos ver que pi medios o pi dividido 2 nos da 1.57. Eso quiere decir que nuestro programa calculó perfectamente el área del sólido. Seleccionamos también, para verlo de una mejor manera, la opción que dice 1.
y venimos a buscar la opción que dice superficie de revolución. En estas opciones pues venimos y le vamos a poner siempre en comienzo de arco. Ahorita ya ha puesto nuestro primer punto, que es el 0, y el fin del arco, que es 1. Luego vamos a darle ver superficie, y en este caso vamos a ver de una forma muy gráfica el área de nuestro sólido. Si lo podemos ver acá, podemos ver su superficie. El programa WinPlot nos ayuda para poder ver de alguna mejor manera el área, prácticamente el área real de la superficie del sólido. También otra opción que podemos verlo para poder tener un panorama más claro es en la opción ver, y nos vamos aquí donde dice ejes y vamos a seleccionar la opción que dice ejes, o también seleccionando control E, y el programa automáticamente nos muestra los ejes, eje X, eje Y, y podemos ver entonces el sólido cómo se vería reflejado en el plano, siempre teniendo en cuenta bien claro de una mejor manera el eje X y el eje Y. Entonces eso sería en el área de sólidos con respecto al eje X. El siguiente ejercicio vamos a utilizar el método de las arandelas respecto al eje de X. El ejercicio dice de la siguiente manera: calcular el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por la curva y igual a x al cuadrado y la recta y igual a x. Nuestra fórmula es la siguiente: volumen va a ser igual a la constante pi por la integral valuada de a b de un radio mayor elevado al cuadrado menos un radio menor elevado al cuadrado. El siguiente paso sería encontrar nuestro punto de corte. En este caso tendremos que despejar la X que está acá, en el cual nos quedaría de la siguiente forma. En este caso tendríamos que encontrar un factor común para poder despejarlo. Por lo tanto nos quedaría un valor de X igual a 0 y X igual a 1. Ya teniendo nuestros valores encontrados, vamos a hacer nuestra tablita que hemos venido haciendo para poder de la mejor manera poder ejemplificar los puntos de corte. Ya teniendo los puntos que encontramos acá anteriormente, que es de 0 a 1, vamos a evaluar que cuando X valga 0, Y va a ser el valor también igual a 0. Cuando X vale 0.5, Y va a tener un valor de 0.25. Y cuando X valga 1, la Y va a tener un valor de 1. Acá tenemos un problemita similar al que hicimos en uno de los primeros ejercicios, que tenemos una igualdad. Sí, aquí tenemos que la Y es igual al valor de X y viceversa, que X es igual a Y. Entonces lo que decimos acá, que cuando los valores que tenga X en toda esta parte de acá, los va a tener Y de la misma manera, porque siguen siendo una igualdad. Entonces tenemos que 0, cuando X vale 0, Y va a valer 0, cuando X vale 0.5, Y 0.5, y cuando el valor de 1 en X va a ser igual al valor de 1 en Y. De ese modo, ya venimos teniendo nuestros puntos ya listos. Vamos a la parte de la gráfica, hacer la gráfica, y podemos ver en este ejemplo con esta recta que tenemos acá, es la recta que tenemos que nos dice que Y es igual a X. Si nos damos cuenta en esta parte verde que tenemos acá abajo, que sería nuestro radio menor, lo que tenemos es la función que está evaluada acá, que sería que está evaluada en X, que es igual a Y X cuadrado. Al momento de nosotros, por ejemplo, ya tener los dos puntos, tanto de la recta como de la otra función, podemos ver la forma en que nos va a quedar nuestro sólido en revolución. Siempre cabe mucho mencionar acá que esto es bien importante decirle dentro de lo que es la gráfica, que le estamos diciendo que va a girar siempre en torno al eje de las X. Por eso nosotros aquí tenemos en esta flechita, le estamos indicando a este sólido que dibujamos acá, que va a estar girando en torno al eje X.
Continuando con el ejemplo, entonces tenemos lo siguiente. Sustituimos nuestros valores en la integral y nos queda de esta forma. El volumen es igual a pi por la integral definida de 0 a 1 del radio superior menos el radio inferior. Simplificando un poco la ecuación, nos queda de esta forma, y luego de integrar nos queda de esta forma, siempre evaluado de 0 a 1. Luego tenemos que pi es igual a la función valuada en 1 menos la función valuada en 0, que se vuelve 0. Luego de esto operamos nuestros valores hasta llegar al resultado que dice: el volumen es igual a 2/15 por pi unidades cúbicas. Bien, continuando con nuestro ejemplo del método de las arandelas, ahora vamos a tomar los valores obtenidos e ingresarlos a nuestro programa Windows. Vamos a la pestaña que dice ventana, en la opción que dice 2dim. Tenemos nuevamente nuestro frame, en donde vamos a trabajar nuestras funciones. Ingresamos nuestra primera ecuación explícita, que dice que x elevado al cuadrado. Sin embargo, a esto le vamos a añadir los puntos de corte de 0 a 1. Y lo que haremos ahora es bloquear el intervalo. Ahora le damos más grosor a nuestro lápiz y un color en donde podamos ver la función. Si nos damos cuenta, nos graficó la función únicamente en los límites que la estamos evaluando. Luego ingresamos la otra función y es únicamente x. A esta también le vamos a ingresar los puntos de corte o los límites inferior y superior, y vamos a bloquear el intervalo. Le damos más grosor al lápiz para tener una mejor visualización y un color para diferenciar de la otra función. Le damos OK y tenemos nuestra gráfica más detallada del área que forman las dos funciones. Luego de ello vamos a donde dice 2, porque estamos trabajando con dos funciones, y damos lo que es volumen de revolución. Tenemos entonces que vamos a trabajar respecto al eje X, y tenemos encima nuestra función x al cuadrado, que es nuestro radio superior, y por debajo tenemos solamente x, que es nuestro radio inferior. Introducimos los puntos de corte 0 y 1. Luego damos clic a volumen y nos generó nuestro volumen. Comparando con nuestro ejemplo hecho a mano, si tomamos 2 partido 15 por pi unidades cúbicas, introducimos esto a la calculadora y nos dará el mismo resultado: 0.41 unidades cúbicas. Ahora vamos a crear nuestra imagen de nuestro sólido en revolución. Vamos a donde dice una y seleccionamos la opción que dice superficie en revolución. Aquí ya tenemos bloqueados nuestros puntos de corte o nuestro intervalo. Entonces vamos a donde dice ver superficie y nos genera esta gráfica donde podemos observar la forma que tiene. Sin embargo, ahora a esta le vamos a añadir
la otra función para ver la gráfica que generan ambos sólidos o ambas superficies en revolución. Para ello vamos nuevamente a nuestro pequeño frame de superficie en revolución y aquí seleccionamos la segunda función en donde y es igual a x. Nuevamente tenemos bloqueado nuestro intervalo, por lo tanto ya tenemos nuestros puntos de corte. Veamos en donde dice ver superficie y nos grafica junto a la otra función o la otra gráfica para tener una mejor visión sobre el sólido en revolución. Ahora vamos donde dice ver y le vamos a añadir los ejes. Y ahí tenemos la gráfica creada por ambas funciones en revolución. Esperamos haberte sido de ayuda y gracias por tu atención.